Hola, amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra. Un placer nuevamente estar con ustedes en este inicio de semana, pidiéndole al Señor que sea mucha bendición para cada uno de ustedes y cada familia representada. Le damos gracias a Dios por esta palabra que nos da nuevamente los pastores Katia y Fernando para una nueva cápsula de sabiduría. Esa palabra que día a día por misericordia el Señor nos da para su pueblo. Y no iniciamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo maravilloso. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel, verdadero, por tu gran amor y misericordia. Te pedimos, Dios, que bendigas a cada persona que está viendo este video, Señor, que seas tú derramando de todo tu poder y tu gloria, Padre, y como siempre te pedimos que esta palabra sea más un hacer, Padre, que un escuchar, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Hola, bueno, hoy tenemos esta cápsula de sabiduría un poco diferente como siempre la hacemos. El título que nos da el Señor para ella es la rebeldía o rebelión. ¿Qué entendemos nosotros por rebeldía o rebelión? Cuando nuestros hijos son rebeldes, nosotros nos enojamos y ellos merecen un castigo y les damos un castigo. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que todo lo ve y que ve el sacrificio de el amado Jesucristo en la cruz del Calvario y que nosotros lo tenemos por poco? La rebeldía o la rebelión viene desde el principio de la humanidad. Y la terquedad y la rebeldía siempre salen caras, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fueron las palabras que Dios le dijo al rey Saúl y esto le costó al rey Saúl el trono. Qué peligroso cuando tú y yo somos desobedientes. Cuando somos desobedientes al gran yo soy, perdemos nuestro derecho en el reino celestial. Veamos lo que nos dice Proverbios 13:10. Amén. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Y leamos también Habacuc 2:5, Fer, por favor. Amén. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Ok, aquí estamos viendo todo lo que hace la rebeldía. La rebeldía hace que usted y yo hagamos cosas que no son buenas, porque la gente dice en las notas de ahora de los jóvenes que está bien drogarse, las fiestas de los jóvenes. Veníamos ayer hablando, ¿verdad, Fer? De que hoy en día es la fiesta, la droga, el alcohol, el sexo, el wiri wiri. Y no se están dando cuenta que están siendo tan rebeldes con el gran yo soy. Hoy ven las cosas como si fuesen poco, todos los mandatos que el Señor nos da, pero tú y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos a cumplir la ley, los mandatos, porque nos dicen, la ley está en el Antiguo Testamento. No, la ley está en todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos da estatutos y mandatos. Y podemos ver que en las Escrituras puede resumirse que Lucifer, que era un ángel muy hermoso, se rebeló contra Dios, que por su soberbia quiso ser como él era y fue denigrado, y como castigo, junto con el ejército de ángeles rebeldes que los arrastró consigo Satanás, siendo en ese momento reducido a ángeles caídos. Qué tremendo es que el Señor nos deseche. Cuando nosotros somos rebeldes, nos convertimos en algo que no puede estar delante de la presencia del Señor. Porque ¿cómo puede estar la santidad del Señor en medio de la rebeldía? Si la palabra nos enseña que la rebeldía es contada como pecado de adivinación, ni siquiera como cualquier pecadillo. Es como si tú y yo fuésemos brujos.
pero seguimos siendo tercos y seguimos haciendo las cosas que no debemos de hacer. Veamos lo que nos dice Isaías 14, 12 al 21. Amén. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Prepara sus hijos para el matadero, por la maldad de tus padres, no se levanten ni posean la tierra, ni llenen las ciudades, la faz del mundo. Amén. Qué tremendo esto. Pondrán a sus hijos como para llevarlos al matadero. Qué versículo ese más duro. Y muchas veces nuestro entendimiento tan pobre no lo absorbe, porque todo lo que tú y yo hagamos trasciende a nuestros hijos. Y tenemos que tener una rectitud en todas las cosas para que nuestros hijos no se vean afectados. Porque sí, me pueden nombrar que escrito está que los hijos no comerán las uvas agrias de los padres. Sí, pero lo que tú y yo hagamos queda en nuestro ADN y eso lo transportamos y lo traspasamos en la línea sanguínea. Y eso queda ahí como un disco duro, queda toda la información tuya y mía. Tenemos que tener cuidado de lo que hacemos. Estos versículos también se pueden referir al rey de Babilonia, al mismo anticristo, pero sabemos que también se refiere al enemigo de la humanidad, a Satanás. El Señor de muchas maneras nos ha venido hablando y nos viene y nos dice que no podemos andar o qué cosas no podemos hacer. Mas sin embargo, tú y yo en nuestra terquedad seguimos ofendiéndole y traspasando los límites de la desobediencia. El Señor, cuando nos dice algo, y más sin embargo nosotros desobedecemos, Él nos vuelve a llamar porque su amor es infinito y Él no quiere que tú y yo tengamos un castigo. Pero cuando desobedecemos constantemente, Él entonces nos dice y nos llama por nuestro nombre y nos dice, ven para acá, tú eres hijo de desobediencia. Porque tú y yo lo estamos desechando. Qué terrible que el Señor nos diga hijos de desobediencia por rebeldía, porque no queremos hacer caso, porque no queremos obedecer los mandatos, porque queremos darle pleitesía a la carne, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, como si Dios no existiera. Nosotros sabemos que no nos conviene, pero la rebeldía es más grande y queremos jugar con el pecado y con Dios. Y con Dios, decían nuestros abuelos, no se juega. Dejemos la soberbia, la rebeldía, el orgullo, la idolatría y volvámonos al Señor con toda devoción, porque Él es fiel en perdonar y recogernos con todo su amor, con toda su misericordia, con todo su perdón. Ese orgullo que no te deja soltar lo que te hace pecar. Esa desobediencia, de soberbia y de rebeldía, que no quieres encaminar las cosas porque eres capaz. Ya nosotros a nuestra edad, si hacemos algo equívoco, lo hacemos muy consciente y ese pecado al Señor no le agrada. Un joven se puede equivocar, pero tú y yo ya, mi marido y yo a esta edad ya no podemos.
No podemos jugar con la salvación. Todo lo que le quite el primer lugar al Señor es un ídolo. Y tú y yo lo sabemos. Todo, si el adulterio está en ti y en mí, quitémoslo. Porque eso lo estamos poniendo como un ídolo. Si las drogas están en ti y en mí, quitémoslas. Todo lo que le quite ese primer lugar al gran yo soy, quitémoslo. Quitémoslo porque Él es fiel en perdonar. Y te vuelvo a decir, y con todo su amor nos recoge. Hoy te invito a dejar de acariciar el pecado de rebelión y volquemos nuestro corazón al Señor. Basta ya de hacer lo que nos da la gana. La hora ha llegado. Si no obedecemos, ¿qué estamos dispuestos a perder? ¿Qué quieres que el Señor nos quite para que reaccionemos? Y así decidir en tomar la decisión, valga la redundancia, para no ser rebeldes, porque todos los que le pertenecemos al gran yo soy, al Señor, no podemos mezclarnos con las tinieblas, porque la luz y las tinieblas no se llevan, porque el Señor es luz, el Señor es bendición y nadie puede jugar con el gran yo soy. Ahora veamos lo que Fer tiene para compartir con nosotros. Amén. Yo busqué el significado de rebelión y dice, es la actitud de la persona desafiante. Se niega a obedecer y se opone a la resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Sus características más fuertes son el orgullo y el egoísmo. Y qué tremendo esto del orgullo y el egoísmo, ¿verdad? Porque esto prevalece en este tiempo. Vemos cómo la gente con poquito, con mucho, con casi nada, ya siente orgullo propio, ¿verdad? Siente que está por encima de las personas. Y el egoísmo es algo que lo vemos todos los días, ¿verdad? Tanto que tenemos y qué poco que damos. Y hay muchos que tienen más y no dan del todo nada. Entonces, sé que la salvación no es por obras, pero sí son necesarias las obras. Y nosotros tenemos que tener aquella misericordia que tuvo el Señor para con muchos y sacar de lo que tenemos para darle a otros. La rebelión inicia contra Dios y es el diablo el que se rebela y lo hace engañando a Eva y le plantea la rebelión como algo atractivo. ¿Te acuerdas del pasaje donde dice que en forma de serpiente llega y le ofrece la manzana y Eva cae y consigo cae Adán, ¿verdad? Al igual que muchos hoy, Eva escogió transgredir el mandato de Dios y este comportamiento solo traerá maldición. Y claro, cuando nosotros tomamos en poco la palabra de Dios y sus mandatos, cuando nosotros hacemos cosas que no son convenientes, Dios obviamente va a traer su castigo, ¿verdad? Veamos lo que dice Génesis 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino ¿qué sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y de su fruto tomó y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué tremendo, ¿verdad? Ver cómo ahí el pecado original y que nosotros nacemos con ese pecado y muchos no logran controlar y mueren en el pecado, ¿verdad? Por misericordia y por la bondad de Dios, Él nos ha sacado a nosotros de de estas cosas malas para que hoy nosotros seamos criaturas nuevas en Él. Pero a través de la historia hemos visto el pecado, hemos visto cómo el hombre se rebela contra Dios y de ahí tiene su pago, ¿verdad?
Otro ejemplo de rebelión que vemos en la Biblia es en el caso de Moisés y Aarón y cómo se revela contra ellos Coré. Coré es primo de ellos, ¿verdad? Y eso lo vemos en Números 16, del 31 al 35. Y leo así. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió los 250 hombres que ofrecían el incienso. Amén, amén, qué tremendo, ¿verdad? Lo que es rebelarse contra Dios y ver lo que el Señor, como grande, inmenso que es Dios, puede hacer, ¿verdad? Cuando hay una revelación contra Él. En este caso, predomina, ¿verdad? El orgullo. En este caso predomina la altivez y la vanagloria. Y el por qué se escoge aquel líder, el por qué se escoge si yo soy mejor o yo puedo hacer las cosas mejor, porque el orgullo mata, ¿verdad? Y eso sintió Coré y nunca estuvo de acuerdo ni con el sacerdocio de Moisés ni con el sacerdocio de Aarón. Él se creía que él podía hacer las cosas mejor, pero tenemos que entender que el Señor es el que escoge, ¿verdad? El Señor es el que define y designa a las personas. Muchas veces nosotros tenemos que respetar los puestos de preeminencia, porque aunque no estemos de acuerdo, fue el Señor el que lo permitió, a veces hasta para algo malo. A nivel de iglesia, muchas veces la gente murmura sobre alguien que está en el altar y no ha visto cuánto ha pagado el precio esa persona por estar en el altar, pero ya fue un escogido de Dios, y esa pequeña rebelión que se da en la iglesia puede llegar a ser tan grande que puede hacer una división total en la iglesia. Qué cuidado tenemos que tener a la hora de hablar de nuestros hermanos, especialmente los que están en puestos de liderazgo, porque el enemigo es muy astuto, y así como engañó a Eva, que fue donde empecé, así te puede engañar a ti diciéndote que eres mejor que, y tenemos que tener claro que todos los dones son para el Señor y que somos un cuerpo en Cristo y que Él es el que define las posiciones. También nos dice la Biblia que Dios le dice al pueblo de Israel que es un pueblo rebelde. Esto lo podemos ver en Ezequiel 44:6. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Abominaciones, casa rebelde, le dice a Israel. Y no estamos muy largos nosotros de que el Señor nos llame casa rebelde, porque aún a pesar de conocer sus maravillas y conocer todo lo que ha hecho en nuestras vidas, muchas veces nos comportamos de maneras extrañas que no están de acuerdo al plan de Dios ni al proceso de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, es necesario que nosotros pongamos nuestras barbas en remojo, y ahora, como hablaba mi esposa, todo eso que está mal, entreguémoselo al Señor. Mira lo que dice Deuteronomio 21, del 18 al 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Qué tremendo eso de ese tiempo, cómo se podía castigar a un hijo por desobediencia, y venirnos hoy al año 2021 y darnos cuenta que si se le habla a un muchachito joven de castigo o de quitarle algo, se rebela contra el padre y dice, llamo al patronato, muchas de estas cosas. Yo no estoy de acuerdo en el castigo severo, en el castigo maltratador, en el castigo de látigo que recibieron muchos de nuestros antepasados, pero sí creo que al igual que el Señor, así como el Señor
dice que Él corrige al hijo, ¿verdad? Que ama, Él lo corrige. Es necesario que nosotros corrijamos a nuestros hijos y no permitamos que se escapen de nuestras manos, porque lo que estaríamos haciendo podría ser un delincuente, una persona no deseable a la sociedad. Es necesario que nosotros tengamos cuidado. Siempre he tenido clara aquella palabra que dice: Dios me libre de caer en las manos del Dios vivo. Y el Dios vivo es un Dios que cuando tiene que corregir, va a corregir. Así hay muchos casos de rebelión en la Biblia, y así vemos cómo hoy las personas se rebelan contra la ley de Dios. Vemos el aborto, el homosexualismo y el libertinaje por doquier como algo que es un derecho, y esto es lo que nos confirma que estamos en tiempo final y que debemos estar preparados. ¿Preparados que para la gloriosa venida de Cristo, que nos encuentre de una manera especial, recibiéndole a Él como las vírgenes que tenían las lámparas encendidas, recibiéndole con los brazos abiertos y anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Porque lo que viene, mira, yo te digo, no es fácil, y no quisiera saber que alguna de las personas que nos está oyendo llegue a vivir esas consecuencias tan lamentables. Así es. Hoy el Señor nos habla acerca del pecado de la rebelión, de la rebeldía. No seamos tercos, no seamos desobedientes. Cuando el Señor nos habla, escuchemos, porque una cosa es oír y otra escuchar. Escuchar es poner atención y atesorar. Oír es algo que el viento se llevó y ya no quedó. Hoy te invitamos a que el Señor quite de nosotros toda rebelión en el nombre de Jesús. Amado Jesús, Dios Padre eterno, justo y verdadero, hoy venimos pidiendo perdón, Señor, porque hemos sido rebeldes contra ti, Señor. Hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Hemos pecado contra tus mandatos. Hemos, Señor, estado llenos de orgullo, de vanagloria, de altivez, Señor, de todo lo que nos lleva a ser rebeldes contra ti, Señor. Hoy te pedimos perdón, soberano Rey, porque a ti no te agradan esas cosas, Señor, y sin embargo nosotros, los que un día aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, muchas veces hacemos inmunda la sangre derramada en la cruz del Calvario. Hoy pedimos perdón, Señor, por ese derramamiento de sangre, Señor, que lo hemos tomado por poco, bendito Dios. Y te pedimos, amado Padre, que nos quites, nos ayudes a quitar la rebelión de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos, y a través del poderoso Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad. Señor, y queremos bendecir a tu pueblo ahí donde se encuentra, a cada uno de tus hijos que están escuchando este mensaje, Señor, para que el dinero que han ganado con su trabajo, Señor, les sea multiplicado, que las finanzas sean estables, que el alimento en su hogar nunca falte, Señor. Hoy te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tu pueblo reciba un Shalom Alejem en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Mesías, nuestro pronto auxilio, nuestra torre fuerte. Amén y amén. Un Shalom Alejem. Bendiciones de lo alto.